tiempo para la meditación de su palabra. Les invito a abrir sus Biblias. Hoy vamos a predicar por ese gran y reconocido tema, el rapto de la iglesia. Amén. Y para ello les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Y vamos a estar atentos a lo que tenga Dios que decirnos en esta preciosísima noche. ¿Lo encontró? Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a dar lectura a 3 versículos bíblicos. Versículo 40 al verso número 42. Verso número 40 al versículo 42. Gracias. Aleluya. Para tener fuerza. Aleluya. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Todos el verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y pongamos esta meditación de la Escritura en las manos del Espíritu Santo. Padre celestial, en el dulce nombre de Cristo Jesús, ponemos delante de tu presencia, Señor, Padre, tu palabra, la cual viene directamente de tu corazón, Padre, siendo el Espíritu Santo el que la ha podido dar a conocer a su iglesia, para que ésta se encuentre apercibida de los tiempos y de qué forma, oh Dios, deberá pues de conducirse. Padre, pongo en tus manos, Padre, esta enseñanza. Aceleras los pasos, Señor, de tus hijos, Padre, de tu pueblo que ha dispuesto venir a este lugar. No permitas, oh Dios, que, Padre, permanezcan en el hogar si han dispuesto venir, Señor. Al contrario, inquiétalos, oh Dios, para que podamos recibir bendición completa, Señor, en esta, Padre, tu iglesia. Espíritu Santo, abre también nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder asimilar la enseñanza que tú tienes para nosotros. Siempre tienes algo nuevo, siempre tienes, oh Dios, como una vertiente de agua fresca. Tienes, Padre, oh Dios amado, un manantial que está fluyendo, Señor amado. Danos de esa agua y que, Padre, esta misma sirva para hacer que en nosotros, Señor, se produzca, Padre amado, mi Dios, de tu santa y perfecta voluntad. Oh Padre, en el dulce nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, mi Dios, y creyendo que tú has hecho la obra, Padre, mi Dios, la pongo en tus poderosas manos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Bueno, hoy vamos a predicar justamente por el tema el rapto de la iglesia. Quisiera empezar por lo más básico. Siempre creo yo que esto es importante establecer para poquito a poquito ir sumergiéndonos en en las profundidades de las aguas o de los mares de Dios. Bueno, le anticipo, el término o la palabrita rapto en la Biblia no existe. Quisiera empezar por allí. Quisiera descartar qué es lo que dice y qué es lo que no dice la Biblia. De pronto el término rapto surgió, creo yo, como una frase popular,
sí, que hacía alusión al gran sí tema que sí lo dice la Biblia, de que Cristo viene, de que Cristo vendrá pronto. Pero el término como tal, rapto, no existe en la Biblia. Usted puede, y cuidado, de pronto usted en algún momento dijo, no, si la palabra está allí porque la escuché de Gigi Ávila, o lo escuché de Paul Coronado, el predicador de aquí de la iglesia, o lo escuché de Jimmy Swaggart o de algún otro predicador de pronto por allí, sí, que tiene cobertura internacional o nacional. Mi amado, el término como tal no existe. Lo desafío a que lo busque, y si lo encuentra, mi amado, yo en este momento me bajo y se para usted para predicar de una vez. Pero no está, no dice la Escritura, o no va a encontrar en la Biblia el término como tal. Eso por un lado. Por otro lado, mi querido hermano, vamos a tratar de, insisto, irnos sumergiendo poco a poco para poder encontrar dentro de la Escritura lo que sí dice la Biblia con respecto al rapto de la iglesia. Ahora, ¿está mal llamarlo rapto? No está mal. Esto también quisiera aclararlo. Si alguien dice que el Señor va a raptar a su iglesia, sí, es verdad. Esto va a ocurrir, pero no bajo los significados que implica un rapto. Porque si usted coge un diccionario secular, diríamos, y encuentra el término rapto, ¿qué es un rapto? En términos, diríamos, humanos, ¿qué es un rapto? Si alguien dice, mire, alguien se ha raptado a mi hija, ¿qué entiende usted? Que lo ha tomado, sí, y que lo ha tomado en contra de su voluntad. Por eso la palabra de Dios no pone ese término como tal, porque raptar es llevar o tomar consigo algo en contra de su voluntad. Y eso tiene una gran, diríamos, diferencia con lo que el creyente aspira de su Salvador, que Él venga a tomar no algo en contra de su voluntad. Y para eso lo primero que tenemos que saber bíblicamente es lo siguiente. Y venga por favor al capítulo número 12 del Evangelio de Juan. Quisiera ir, insisto, de menos a más profundizando en el tema. En el capítulo número 12 del Evangelio de Juan, mira por favor lo que nos dice el Señor, versículo número 32. ¿Lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo número 12, versículo número 32. Vamos a ir poquito a poquito deshojando la cebolla, ¿le parece? Hasta llegar a lo profundo de ella, hasta que nos haga llorar, como dicen algunos. Versículo 32, ¿lo tiene ya? Dice el Señor, y yo, si fuere levantado, hablando de su resurrección o de su ascensión propiamente a los cielos, y yo, si fuere levantado de la tierra, hablando de la ascensión, dice la Escritura, a todos, ¿qué dice? Atraeré a mí mismo. Ahora, cuando los discípulos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, vieron que Jesús se iba, que era alzado y que luego fue cubierto por las nubes y desapareció delante de sus ojos, hermano, todos los discípulos sin excepción se quedaron atónitos con la boca abierta diciendo, se nos va el Señor, se nos va el Salvador. Yo sé que Jesús les había mencionado previamente que así como se iría, Él también vendría, pero en el momento propio de la ascensión todos quedaron tristes, todos quedaron desilusionados al ver que se les iba su primer y gran amor en la vida. De allí que Jesús se encarga, luego instantes o segundos después de que desaparece, Él se encarga de enviar 2 ángeles, 2 mensajeros para que les digan a ese remanente de que así como lo han visto ir, así también vendría por ellos, y que mientras esto durara, ellos se pongan rápidamente a obedecer los mandamientos que el Señor les había dejado. Y el primer gran mandamiento que les había dado en ese momento era: váyanse a Jerusalén y estén a la espera del advenimiento del Espíritu Santo. Ahora, en este versículo 32 Jesús desde ya anticipa lo siguiente: si yo me voy, si yo asciendo hacia el cielo, dice el Señor, si tranquilos, a todos los atraeré
a mí mismo. Y como para darle una mayor profundidad, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús habla todavía con más claridad. 2 versículos posteriores, capítulo 14 de Juan, verso 2 al 3, mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Juan capítulo 14, verso 2 al 3. En la casa de mi Padre, ¿lo tiene? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, es decir, hay mucho espacio para poder estar allí. Hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Es decir, si esto no fuera así, me hubiera quedado callado. Sí, ahora, ¿para qué decirle a los discípulos que en la casa de su Padre hay mucho lugar o mucho espacio? ¿Para qué decirlo si no nos va a llevar? Entonces, lo dice porque sabe bien que donde Él está, nosotros también vamos a estar. Ahora, dice más adelante el pasaje bíblico, pues voy a preparar lugar, ¿para quién? Para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Ahí utiliza el término parusía, el cual es venida. Dice, si me fuere os prepararé lugar y vendré otra vez. Y aquí, ojo con esto, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, recuerde estas palabras. Estos son los primeros 2 versículos que deben de dejar en tu corazón tranquilidad. ¿Tranquilidad de qué? De que el Señor va a venir por ti y por mí. Cristo viene, mi amado hermano. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué vendrá? Mi amado, como primer y gran objetivo, vendrá para tomar lo suyo. Tomarse a sí mismo. Jesús ya lo había declarado en otros textos, que así como el Padre y Él eran uno, también sus discípulos tendrían que ser uno, sí, con Él. La intención de ser uno en Cristo es garantizar, ojo, que una parte de su cuerpo que está aquí, que se llama su iglesia, un día conformará nuevamente la integridad del todo. Recordando que Cristo es la cabeza y nosotros somos parte de su cuerpo. Ahora, insisto, el término rapto como tal, bueno, se oye bonito, es corto y es fácil de memorizar. Pero el significado de ese término implica tomar algo, pero en contra de su voluntad. Si alguien, insisto, es raptado, usted directamente pondría el grito en el cielo y la queja ante las autoridades porque se han tomado algo suyo. Amén. Entonces, en ese sentido, mi amado hermano, la palabra no está tan bien usada, aunque tradicionalmente se lo entienda o se lo reconozca de esta forma. Ahora, dirá usted, ¿y está bien o mal decirlo? Bueno, eso a la verdad es de forma. Como siempre yo digo, yo no me hago problema con los aspectos de forma, pero sí con el fondo. El Señor no viene a vernos en contra de nuestra voluntad. ¿Sí? Imagínate que el Señor venga y te agarre de la mano y te diga, vámonos a donde perteneces. ¿A dónde? Si yo vivo aquí en Guayaquil. Y estoy muy bien, tengo casas, tengo carros, tengo dinero, tengo felicidad, estoy cómodamente. ¿Para qué me llevas? Eso le pasó a la mujer de Lot, ¿verdad? El Señor tomó a Lot y le dijo, sal de aquí. Pero la mujer dijo, no, ¿y la vaca? ¿Y mi vaca? ¿Quién va a cuidar a mi vaca? Estoy parafraseando, obviamente. Y la cocina nueva que me compraste, ni la estreno, ya quieres que me vaya. Pero mujer, va a haber destrucción en esta tierra. No, yo no me quiero ir. A la mujer y a las hijas tuvieron que sacarla prácticamente al arranchamiento. Los ángeles los tomaron de la mano y le dijeron, salgan de aquí. Y aún así, pese a esto, en la partida, la mujer de Lot mira hacia atrás como diciendo, déjame verlo por última vez, y suspirando, ¡ay! Y allí mismo recibió, por su falta de credulidad
y apreciación de la gran misericordia de Dios, que vino juicio y, mi amado, y cayó parte de esa lluvia de fuego y azufre sobre ella, convirtiéndose, como lo dice la Biblia, en una estatua de sal. Mi amado, insisto, el término rapto no digo que no lo diga ni no lo use. Lo puede usar, pero debe de saber qué connotación sí tiene la verdadera, en todo caso, intención de Dios en el, entre comillas, rapto. No nos quiere llevar en contra de nuestra voluntad, sino que lo hace porque formamos parte de Él, de su cuerpo. Lo único que Jesús vendrá a ver es a sí mismo. Es como tratar de irse de viaje y luego de llegar al aeropuerto, bajarse, esperar las maletas porque suelen salir después del desembarque de los pasajeros, y que alguien te diga, oiga, su maleta se quedó embarcada. Sí, de pronto, pero en otro avión tiene que esperar, o se quedó en el aeropuerto y tendrá que esperar después de 4 horas, 5 horas o mañana para que las venga a retirar. Obviamente que esas situaciones fortuitas suelen pasar, y usted dirá, bueno, está bien, hago las cosas, pero estará pendiente de que tiene que ir al aeropuerto a retirar sus maletas, porque en ella está su ropa o sus documentos o lo que le pertenece. Mi amado, el Señor se ha ido al cielo. Sí, diríamos, entre comillas, digo, de manera corporal el Señor está en el cielo. De manera espiritual está en todo lugar. Pero Él tiene en su mente algo que sabe que está aquí y que no es de aquí. Amén. Porque Él sabe que su pueblo, parte de su cuerpo, Él reconoce que la ciudadanía de su pueblo no es guayaquileño, ecuatoriano, estadounidense. Hay mucha gente que suspira por la residencia norteamericana, pero no suspira por la residencia permanente en el cielo, que anhelaría un visado. Sí, diríamos para que se le abra las puertas de toda frontera, pero a veces no anhela el mayor y mejor visado que puede tener un ser humano: entrar de manera permanente en el reino de los cielos. Amados hermanos, ¿cómo el Señor ha garantizado de que vendrá por nosotros? Porque a la verdad, ¿qué es la garantía que tiene cada uno de los creyentes para decir, el Señor va a venir por mí? ¿Cómo una novia podría estar tranquila? De pronto, sí, porque se le ha dicho que se va a casar, pero el novio le dice, pero no aún todavía, pero me voy a casar contigo. Te prometo que tú serás mi esposa, pero no aún todavía. ¿Con qué, diríamos, ella podría estar a la espera, entretenida, pero al mismo tiempo sí segura de que eso será así? ¿Qué cree usted que podría el hombre, el ser humano, hacer con otro ser humano para tener tranquilo el asunto? Por lo menos, ¿qué cosa? Dar, digamos así, el anillo de compromiso. Dice, y para que esté segura, te voy a pedir. Y va a su casa, le saca el anillo de compromiso y se lo pone en su dedo. Y le dice, toma, aquí está. Esto es mi garantía de que el asunto contigo es en serio. Y le da un anillo caro todavía, con una gran piedra ahí, no sé de qué, pero una piedra le pone. Pero cuidado, le va a poner esas piedras de ahí de afuera. No, le pone una piedra bonita, así un diamante, algo que realmente refleje que él está totalmente convencido de que esto será así. Y que ella diga, está bien, ándate de viaje. Ándate. Tiene el anillo y dice, no, esto es de verdad. Mi amado, ¿qué nos ha dado el Señor por garantía para que su venida sea tan segura y tan anhelada por cada uno de nosotros? Ahora, cuando uno va a la Biblia, obviamente, quisiera por favor que me acompañase al Nuevo Testamento en las cartas del apóstol Pablo. Vayamos, mis amados hermanos, a ver si un texto que me parece importantísimo dentro de la Escritura. Dice el Señor, en la carta del apóstol Pablo, en la carta de los Corintios, segunda de los Corintios, capítulo número 5.
Segunda de Corintios, capítulo número 5, verso 4 al 5. Esta es la garantía terrenal de que Cristo cumplirá lo que ha dicho. ¿Qué cosa? Venirnos a ver. Para que el rapto sea, insisto, sea llevado a cabo. ¿Lo tiene? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 4 al 5. Ahora, si no tienes ese anillito en tu alma, preocúpate, porque esto es individual. Dice el Señor, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, y se refiere a esa tienda de campaña que se levantaba, mi amado, en el desierto donde Dios hacía habitar su nombre, era el templo. Sí, los que habitamos o los que estamos en este tabernáculo, y dicen este tabernáculo no refiriéndose al templo de Jerusalén, ni al templo que fue levantado en el desierto. Ahora tú y yo y cada uno de nosotros somos templo del Dios viviente. ¿Qué hace este tabernáculo hoy por hoy en esta tierra? Gemimos con angustia. Y vaya que ahora en estos tiempos, mi amado, si el pueblo, el que realmente es su pueblo, se angustia día a día por las nefandas situaciones que nos toca palpar o nos toca vivir, y que se pondrán peor, por cierto. Dice, porque no quisiéramos, ¿qué cosa? Ser desnudados o que se nos arranquen nuestras vestiduras, sino ¿qué es lo que quisiéramos? Más bien, dice la Biblia, ser revestidos para que lo mortal, lo que está por morir, este cuerpo, más bien sea ¿qué cosa? Absorbido ¿por quién? Por la vida. ¿Y quién es la vida sino nuestro Salvador? Él es la vida eterna, Él es el verdadero motor de nuestra vida. Y ahora, dicho esto, en el verso 5 está la garantía. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado, ¿qué cosa? Ahí está. Nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora, ¿qué cosa eran las arras en ese sentido espiritualmente hablando? Físicamente hablando o materialmente hablando. Mi amado, eran los anillos de compromiso que se daban para el desposorio. Los anillos. Claro, usted dirá, hermano, ¿y mi anillo? ¿Dónde está mi anillo? Amado, obviamente no se refiere a un anillo material, se refiere a ese sello o a ese anillo espiritual que su Santo Espíritu ha puesto no en tu dedo, sino en tu corazón. Es el Espíritu Santo el que nos da la seguridad y la garantía de que Cristo vendrá por ti. Y tú dirás, ¿y cómo yo compruebo eso? Mi amado, tienes a Cristo en tu corazón. Lo has recibido realmente con toda tu alma. Mi amado, si ha sido así, el Espíritu Santo ha venido a morar en tu cuerpo. En ese tabernáculo, de pronto frágil, quebrantable, lleno de limitaciones, pero allí el Señor ha hecho morar su Santo Espíritu. Por eso nos conviene, mi amado, no ofender o no entristecer al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él es la boya que me mantiene a flote hasta que el barco venga. Amén. Y vendrá por mí. Y no vendrá en barco, vendrá, mi amado hermano, con los ángeles de su poder a levantar a todo lo que le pertenece. Habrá mucha gente flotando, pero hay quienes flotan por sí mismos, pero hay otros que se mantienen en el agua sin ahogarse por, mi amado hermano, el poder del Espíritu de Dios. Sobre ellos habrá rescate, sobre los demás no. Dadas estas primeras pautas, todavía no nos adentramos al rapto, pero dadas estas pautas, debemos de estar seguros de algo en esta noche. Primeramente, Cristo vendrá por su iglesia. Él lo ha dicho y yo le creo a la palabra de Dios en la cual dice que ni una tilde, ni una jota, mi amado, no dejaría de pasar. Todo se cumpliría. Dios es veraz, mas todo hombre sea tomado como
mentiroso. Segundo, sí, aspecto, Dios me ha dado garantía. ¿Qué me ha dado? Su Santo Espíritu. Si tú tienes dudas de no tenerlo, mi amado hermano, haz un acto de conciencia introspectiva, es decir, interna, mi amado, y mira cómo estás viviendo. Mira cómo te estás desarrollando en este mundo. Si lo estás haciendo bajo tus propios, bajo tus propias reglas, bajo tus propias, intenciones de tu corazón, obviamente sobre ti no puede haber redención. No puede haber rapto, por así decirlo. Necesitas al autor de la vida, y es Cristo. Seguido a esto, mi amado hermano, necesitas, mi amado, reconocer que tu vida en esta tierra está siendo llevada y guiada y conducida por el Espíritu Santo. Tú dirás, ¿y cómo logro eso? Mi amado, sencillo, a través de la obediencia a la palabra de nuestro Dios, la Biblia. Ella es espíritu y es vida, porque ha salido de nuestro Dios, el Dios de los espíritus. Mi querido hermano, el hombre que tiene a Cristo como su Salvador es, diríamos así, una casa abierta para que el Espíritu Santo entre a morar en plenitud. Cuando volvemos a la Escritura, entonces vamos a irnos concentrando poco a poco, en lo que nos quiere decir el Espíritu Santo en esta noche, desde esta en adelante. ¿Lo tiene? Mateo 24, si volvemos, por favor. Ahora, aquí hay que analizar, creo yo, un sinnúmero de aspectos. Verso 40 y 41 es un mismo episodio, pero visto bajo dos puntos diferentes. Puede sentarse atrás nomás. Sí. Dice el texto, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Verso 41, léalo por favor. Ahora, ¿qué puede sacar hasta esta lectura? ¿Usted qué puede sacar como una, conclusión abierta del asunto? ¿Tiene similitudes lo uno con lo otro? Sí. ¿Qué es lo que se remarca en estos dos como un gran denominador común? ¿Cuál es el denominador común en ambos versículos bíblicos? El uno será tomado y el otro será dejado. Y por un lado también, por otro lado también, que habrán dos. En ambos escenarios habrán dos. Sí, sin importar el oficio al que la Escritura hará mención. Recuerda que estos simplemente son ejemplos divinos para poder ilustrar su venida y sobre todo su acción propia de redención del cuerpo del hombre. Ahora, dirá la Escritura, versículo 40, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Verso 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ahora, aquí vamos a entrar en detalle. Primer aspecto, mi amado, si ha traído para apuntar, apunte la palabra que le voy a decir. Es un poquito extraña en su lectura, pero interesante en su significado. Dice paralámbano. ¿Sí? Paralámbano, así tal cual. ¿Cómo? Palabra nueva. ¿Es en lengua? No, es en griego. Paralámbano. A mí me causó, y primera vez que le cuento me topo con esta palabra. Dice paralámbano, no es parangariquitirimícuaro, no. Es paralámbano. ¿Lo tiene? ¿Ya lo escribió? Tal cual como se pronuncia, con B labial. Sí, paralámbano. ¿Qué significa este término en el griego? Sí, significa en la lectura bíblica tomar. Tomar. Dice que el uno será tomado y el otro
dejado. Este término paralámbano significa tomar, ojo con esto, significa recibir, y en ambos casos tomar o recibir para sí mismo. He ahí el punto esencial de lo que ya se venía diciendo en la introducción. Paralámbano significa tomar o recibir para sí mismo. Ojo con esto. De allí los dos textos que le di a manera de introducción. El Señor ha dicho que se vendrá a tomar a sí mismo. Mi amado, y mientras que el otro texto que dice dejado tendrá la connotación de abandonar, porque no le pertenece. Mira esto, en la lectura son prácticamente palabras opuestas, contrastes, tomado o abandonado. Posiblemente si tú encuentras un niño, ojo con esto, un niño, tú lo tomarías para ti mismo si lo encuentras. ¿Harías eso de pronto con una mascota? Uy, qué lindo el perrito. ¿De quién será? Ay, si no es nadie, yo me lo cojo. ¿Harías lo mismo con un niño? ¿Ah? Tú dirás, al perrito le tiro cualquier hueso y listo. Y al niño, su responsabilidad te haría sopesar la decisión de hacerlo. Ojo con esto, mi querido hermano. Cuando el Señor dice, vendré a tomarlos, habla obviamente a reclamar algo que le pertenece. Esto es importantísimo, mi amado, para poder entender el rapto de la iglesia, o el advenimiento, o la segunda venida, que le insisto, en los estudios bíblicos le dicen parusia. Mi querido hermano, allí vemos en el verso número 40 que el Señor tomará a sí mismo, en el campo o en el molino, sea cual fuese la labor, pero algo es seguro. Y aquí hay un aspecto que posiblemente nadie considera, pero está allí. Yo le dije qué tipo de relación o denominadores comunes se encuentra. Usted ha dicho, bueno, hay dos personas, luego dirá que el uno será tomado y el otro será abandonado. Pero hay algo que resalta, pero que a veces no se lo ve siendo tan grande su anuncio. Ambos están trabajando. Ojo con esto. Ambos están en el campo de la labor. Ambos se encuentran, ejerciendo un trabajo. Yo creo que usted tiene que tener aquí mucha perspectiva y una mente muy abierta para poder tratar de entender la profundidad de la declaración de nuestro Redentor. En ambos casos de estos ejemplos hay una connotación de que ambos en cada situación están ejerciendo un trabajo. Es decir, se encuentran de manera activa, ojo con esto, activa, haciendo o participando en una labor obviamente digna de un trabajo común, muy común dentro de su época. No dice que el uno estará posiblemente rascándose la barriga y el otro estará cocinando, haciendo acciones distintas o diversas. Pero no solamente en ese sentido, porque cuando vamos a un texto referencial del mismo pasaje bíblico, acompáñeme por favor a la escritura, pero ahora para ver algo adicional, en Lucas capítulo 17, vamos por favor a ese precioso texto. Me hubiese gustado que la iglesia toda ella reciba la enseñanza. Ya no es culpa mía, sino de la iglesia que no viene a aprender. En Lucas capítulo 17, ¿lo tiene? Verso número 34 en adelante. Allí tenemos algo singular también. Aquí esto es un complemento. Dice el Señor,
os digo que en aquella noche, ¿lo tiene? Verso 34. Estarán dos en una cama. Esto es un complemento de lo que dice Mateo. Estarán dos en una cama. El uno también, el mismo texto, sí, será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Aquí añade también, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Ahora, aquí añade algo que no dice Mateo. ¿Qué cosa? ¿Estarán, qué dice la Escritura? Estarán, versículo 34, en aquella noche estarán, dice aquí, dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Ahora, ¿qué tendrá este aspecto adicional de diferencia entre lo primero que dijo Jesús y lo segundo que escribe Lucas? Ahora, ambos tienen su propia forma de ver y de, diríamos, dar relevancia a las palabras de Jesús, hablando de tanto de Mateo como de Lucas. Cada quien, diríamos, dará énfasis a lo que ellos creen que debería de ser importante considerar en la Escritura. Pero Lucas, siendo un poquito más juicioso e investigador, dijo que solo eso dijo Jesús. No, cierto, ahora me acuerdo que dijo que dos también estarían en una cama, el uno sería tomado y el otro dejado. De verdad, esto me parece importante. Y lo escribe. ¿Qué relevancia tiene esta parte? Esta segunda parte dentro de la lectura de Mateo 24. Mi amado, tú tienes que entender, no necesariamente con respecto a la acción de la labor que se hace. Yo creo que la iglesia cristiana, sí, visto de una forma general, global en nuestra tierra, mi amado, mientras aquí hoy usted ya se dispone, en unas cuantas horitas más, se dispone a descansar, en el otro lado del mundo van a empezar a trabajar y viceversa. El rapto o el arrebatamiento de la iglesia es un suceso mundial. ¿Me entiende? Es un suceso mundial llevado a cabo en una sola, diríamos así, en una sola tarea conjunta. El hombre, obviamente, en su humanidad, muy difícilmente podría aplicar una acción de tal naturaleza para abarcar a todos en un mismo momento. Imagínate que se haga un censo mundial. ¿Cuánto tiempo le llevaría al hombre a hacer esto? Un censo mundial. Si para la vacunación, ¿cuánto estima un país tratar de vacunar a todos sus pobladores de un solo país? Por lo general se tomarían meses hacerlo. Pero el rapto o el arrebatamiento de la iglesia será un suceso único mundial llevado a cabo todo él en un solo instante. Y es evidente, mi amado hermano, que lo que Dios podría hacer en este lado del hemisferio de nuestro planeta, también lo va a llevar a cabo al otro lado del hemisferio de este mismo planeta. Y mientras aquí alguien puede estar durmiendo, en otro lado estará trabajando y viceversa. Ahora, las acciones de ambos, mi amado, manifiestan en ambos, en ambos puestos, en ambos sentidos, manifiestan acciones. Unos descansan, otros laboran. Unos están en pleno posiblemente trabajo y otros están, diríamos, descansando de sus trabajos. Pero algo sí sale a relucir. En ambos casos, uno se queda y el otro se va. Ahora, hay una pregunta clave. ¿Qué es lo que hace que uno quede y qué es lo que hace que otro se vaya o sea considerado para ser arrebatado? Quisiera, antes de comenzar a desarrollar esto, que me acompañe, por favor, a la carta de los Hebreos. En el capítulo número 9, verso 27
al verso 28. Esto es un texto relativamente nuevo en el sentido de asociarlo con este estudio, pero que tiene algo que me interesó mucho que quiero compartir con ustedes. En la carta a los Hebreos, capítulo número 9, verso 27 al 28, nos dice el Espíritu Santo lo siguiente. ¿Lo tiene? Siempre se ha leído el verso 27, pero hoy le añadimos el verso 28 para el estudio. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, hablando de todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también, ojo con esto, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aquí aparecerá por segunda vez, dice aquí, sin relación alguna con qué, sin relación con el pecado. Y esto, subraye, para salvar a los que le esperan. Primer aspecto que quiero considerar. No es el único, hay muchos, pero voy con el primero. Mi amado, venir por alguien que no te espera, ¿tú qué podrías posiblemente sacar como en limpio, sacar tu conclusión? Imagínate que tú estés de apuro, así pero de apuro. No lo sé, de pronto tienes un taxi allí y a un enfermo que se está muriendo. Y claro, de pronto sabes que necesitas a alguien más para que te acompañe, porque de pronto uno entra en el hospital y el otro siempre se quedará afuera para poder de pronto allí gestionar, hacer trámites, no lo sé, pero allí está y tú pasas por la casa de ese alguien, sí, y tocas la puerta y le dices, oye, está que se muere, y esa persona dice, de verdad, yo no sabía que venías. Cierto, estás allá, pero me hubieras dicho, y tú le dices, pero si te llamé. No me acuerdo, pero si te dije y hasta me contestaste que ya te ibas a alistar. De verdad, ay sí, creo que lo que pasa es que me desconcentré porque como la novela está buenísima, se me olvidó. Si esa persona te dice, ¿sabes qué? Dame media hora que ya salgo. Tú lo esperarías. Ni de broma. Tú dirías, no, ¿sabes qué? ¿Me alcanzas a dónde? Me alcanzas allá, yo no puedo esperar aquí con las personas. Te embarcarías corriendo y volarías al hospital. Mi querido hermano, la idea tiene como primer orden este tipo de aspecto. Si no lo esperas, ¿para qué venir por él? La pregunta aquí es para ti y para mí, ¿esperas al Señor o no? Por lo menos cuando te vas a dormir dices, Señor, si acaso llegas a venir hoy, ¿podrías pasar por mí? Soy tu hijo, Señor. Cuando oras, ¿contemplas esta posibilidad de que Cristo pueda venir hoy por ti? ¿O simplemente no le esperas? Bien ha dicho el Señor, que a muchos agarraría su venida como ladrón en la noche. No necesariamente porque sea de noche, pero algo es seguro. Para la mitad del hemisferio lo va a agarrar, diríamos así, literalmente de noche. Mientras que para la otra mitad del hemisferio les agarrará en el día. La idea no necesariamente es de oscuridad para dormir y de luz o para estar despierto. No, el asunto es que sea cual sea el horario en que Él decida aparecer, mi amado, tú si le estés esperando. Venir por alguien que no te espera es como tratar de decir, me voy a casar con alguien que no sabe que es mi novia. De allí que el Señor, ¿qué te dejó? Y eso lo dimos como parte introductoria. ¿Qué te ha dejado el Señor? Justamente para que lo esperes.
las arras de su espíritu. El anillo de compromiso te lo dejó allí. Mira, si tú estuvieras a la espera de una llamada de trabajo y te tocara salir de pronto de casa cada rato, yo te aseguro que cada vez que tú entras a tu casa, lo primero que preguntarías es: ¿no me ha llamado nadie? ¿Cierto o falso? Ciertísimamente cierto. ¿Y no me ha llamado? No, no te he llamado. Ah, ya vengo, y sale. Y otra vez. ¿Y ya me llamaron? No, no te. Pero claro, a ti te hace la necesidad, el preocuparte de qué cosa, de esa llamada. Pero para el vago que no quiere trabajar, pero porque lo obligan y mete carpeta, él no entrará, ya me llamó al. No, él dirá: ojalá que no me llamen. Si no me llaman, mejor. Qué fatiga para trabajar. Mi amado, tú esperas al Señor, insisto, versículo número 28 nos dice el Señor: vendrá o aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Pero ¿cuál es la labor esencial de la segunda venida de Cristo? Para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. Eso creo que sí, es una cernidera que definirá, llamado a la larga, definirá mucho en cuanto a las cantidades. Si alguien no espera al Señor, no tiene ni la más mínima, apercibimiento de que Él vendrá por él, hablando de que Él se tomará a sí mismo, ojo con esto, Él vendrá por él, Jesús vendrá por él mismo vendrá. Si tú no esperas a tu Salvador, es evidente, amado, que el Señor no demorará su tarea. No pasará el tiempo con quienes no se interesan en Él. Por otro lado, acompáñame por favor. Mira lo que nos dice el Señor. En la segunda carta de Corintios, ven conmigo por favor. De Tesalonicenses, luego iremos a Corintios. Hay algo, eso es parte de otro, dentro del mismo tema, pero desarrollándolo más adelante. En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo número 1. ¿Lo tiene ya? Verso número 13 en adelante. Sí, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso número 13 en adelante. ¿Lo encontró? Ahí usted tiene un prefacio, ¿verdad? Dice allí: escogidos, ojo con esto, ya vamos a desarrollarlo. Escogidos para salvación. Antes de leerlo, entendamos esto. Luego de la salvación, que es lo más glorioso que hemos experimentado, ¿qué acontecimiento es lo que anhelamos? La redención del mundo. Pero mientras fuimos salvos hasta la redención, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué es lo que en qué es lo que debo de estar pendiente? No solamente para esperarlo, sino cómo debo de estar esperándolo. Primero era esperarlo. Debo estar consciente de que Cristo vendrá por mí. Segundo, debo de estar también, mi amado hermano, preparado para poder estar listo cuando Él me venga a ver. Yo puedo estar esperándolo, pero si no estoy listo, ¿se acuerda de la parábola de las 10 vírgenes? El Señor no espera. Cuando Él llegó donde las vírgenes, ¿qué hizo? Ingresó a la fiesta de boda con las que estuvieron listas. Con las que no, lamentablemente se quedaron fuera. Versículo número 13. Pero nosotros
debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y aquí subraya esta parte: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en quién o en qué, en la verdad. Ahora, la Biblia dice, mi amado hermano, con mucha claridad, no aquí, pero sí en textos posteriores, de que sin santidad nadie vería ¿a quién? Al Señor. En este versículo número 13, mi amado hermano, Dios nos ha escogido y gracias a Dios por su, diríamos, por su llamamiento. Pero mi vida debe de entrar en el proceso, mientras ocurre el rapto, debe de entrar en el proceso de la santificación. ¿Quién me hace santo? El Espíritu Santo. Mira, yo por mí mismo no me puedo hacer santo. Porque si eso fuera posible, entonces no necesitaría ¿a quién? Para que continúe la obra de Jesús en esta tierra. No necesitaría el Espíritu de gracia. Diría, Señor, tranquilo, que de eso me encargo yo. Dice, no, de eso se encarga mi Espíritu. Necesitas las arras del Espíritu para que Él te prepare. ¿Para qué? Para poder ingresar a ese lugar, obviamente, de santidad de tu Padre Celestial. Hoy por hoy, mira, el Espíritu Santo conmigo y contigo tiene una labor titánica: hacer santo tu interior para que se refleje en lo exterior. Pero lo exterior a la larga nunca adquirirá en esta tierra la santidad plena. No la puede porque es carne. El Espíritu Santo comenzará la obra de santidad en tu interior, para que en lo interior se refleje en lo externo, en tu cuerpo. Pero tu cuerpo jamás alcanzará la santidad plena. Porque si así fuese, el cuerpo no tendría que pasar por el proceso de la regeneración o de la transformación. O como se conoce de manera griega, de la metamorfosis. Este cuerpo corruptible tiene, para poder ingresar allá arriba, tiene que transformarse en un cuerpo incorruptible. Aquí el Espíritu de Dios lucha contra nuestra carne. Pablo lo decía: hay una ley en mí que no me deja hacer lo que yo quiero. Lo quiero, pero no puedo. ¿Qué se lo impedía? Su cuerpo pecaminoso. Es mi, diríamos, labor, mi amado, mientras Cristo venga por mí, es mi labor prepararme. Es mi labor dejar que el Espíritu Santo obre en este cuerpo pecaminoso para que pueda sanear mi interior. No para ser salvo, porque la salvación me la da Cristo Jesús desde el momento en que Él toma mi vida y la hace formar parte de la suya. Cuando entrego mi corazón al Señor, el Señor dice: eres parte de mí. Pero como yo soy santo, tengo que santificarte. Tú no lo vas a hacer, pero te voy a dejar mi ayudador, el que me ayudó a mí en la tierra, que lo recibí en forma corporal como paloma. Ese te va a ayudar a ti también. Si me ayudó a mí, te va a ayudar a ti también. Amén. Y mientras yo venga o mientras yo me tome el tiempo para venir a verte, tú tienes que trabajar en esto, en tu santificación. Obviamente, si un creyente ha recibido a Jesús, pero no ha manifestado la santidad, mi amado, obviamente que si Cristo viene por una iglesia y encuentra a la mitad de ella, como se suele a veces decir en muchas de estas predicaciones, diríamos, apocalípticas, si encuentra a la iglesia totalmente sumergida en la esclavitud del pecado, mi amado, el Señor no va a tomar algo que no le pertenece. ¿Se acuerda cuando el Señor le decía a los fariseos y a los escribas: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque hacéis la voluntad de él? Mi amado,
si tu carne subyuga tu espíritu, esclaviza tu espíritu, mi amado, penosamente no eres parte del cuerpo. Los que son guiados por el espíritu, estos son de Dios, y los que no, no. Lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Ahora, mi carne como tal no quiere hacer lo que el espíritu dice. Pero, mi amado, el espíritu ayuda a mi carne para que ésta se mantenga sometida a la voluntad de Dios. Y si yo me mantengo en esa lucha, de seguro, mi querido hermano, Dios sí hará cumplir su promesa en mí. Ahora, no quiero que asocies la redención divina de Dios a tus acciones, porque nadie se puede salvar por obras. Pero creo yo, y leo por favor, si vuelvo otra vez a la Biblia y me acompañas por favor, creo yo, mi querido hermano, que lo que Dios ha dicho en este precioso texto del versículo 13, mi amado, es algo que el creyente común y corriente, tú y yo, mi amado hermano, porque yo no soy superior a ti en ningún sentido, solo tengo una responsabilidad delegada. Mi amado, yo creo que el Señor no solamente me escogió, como lo hizo contigo, sino que mediante el Espíritu Santo Él me puede perfeccionar. Amén. No soy perfecto, pero mediante el Espíritu Santo Él me puede llevar a la perfección. Si hay inclinación por la mentira, el Señor puede cambiar mi tendencia mentirosa para comenzar a desecharla y comenzar a hablar la verdad. De allí que en el Apocalipsis nos dice el Señor que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Si antes el licor era la esclavitud que me sometía, es por medio del poder de los santos que hace que este vicio, mi amado hermano, pueda ser superado. Porque ni los borrachos entrarán en el reino de los cielos. Usted dirá, pero ¿quién puede cambiar a un borracho? El Espíritu Santo. ¿Quién puede cambiar a una persona que tiende, obviamente, a las pasiones desordenadas? El Espíritu Santo. La espera que el Señor nos ha dado es para poderla aprovechar en nuestra transformación, para que obre el Espíritu Santo. Dirá aún más en el versículo número 14, a lo cual os llamó, dice el Señor, mediante nuestro evangelio para alcanzar, ¿qué cosa? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál gloria? La que Él tiene ahora. La que Él recibió de su Padre, haciéndolo, mi amado, exaltar sobre todo nombre en la tierra y en los cielos. Por eso dice en el verso 15, y no es tan difícil porque lo dice de esta forma: así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿A qué se dedica la iglesia? Para que el rapto sea algo real en mí y en ti, mi amado hermano, a mantenerme firme en lo que he creído, que es en Cristo Jesús por su salvación, y mantenerme fiel ¿a qué cosa? A su palabra. Y de esa manera, sencilla la verdad, mi amado, cuando Cristo venga, vendrá por mí. Dirá, ve, así te quería. Ahora, es evidente de que estos dos, de los que se habla en el Evangelio de Mateo y de Lucas, comparten unidad, pero no comparten comunión. Comparten unidad. Si se habla en Lucas de que dos están en una cama, bien se podría decir que son marido y mujer. Comparten unidad. De pronto ambos están al frente de un hogar, descansan en una misma cama, comparten responsabilidades, pero no tienen unidad de espíritu, hablando en ese sentido, o comunión con su Salvador. Posiblemente el hombre es dejado y la mujer es consagrada.
el hombre es libertino y su esposa es fervorosa. Ella es dispuesta y el otro hombre es ocioso. Pero ambos van a la iglesia. Ambos posiblemente cenan. Y hasta se podría decir que son bautizados. Pero el estilo adoptado por uno de ellos es totalmente opuesto al que el Señor, sí, en ese sentido, por ya leído y visto en estos textos, a lo que el Señor ha demandado. Es como las ofrendas que trajo Caín y Abel. Ambos presentan su ofrenda, pero uno es aceptable y el otro desagradable. ¿Por quién sintió el Señor apego? Por Abel. ¿Por quién sintió rechazo? Por Caín. Si allí tuvieras al rapto de la iglesia, diría: Abel se va y Caín se queda. Visto de esa forma. Mi amado, volviendo al texto de Mateo, dice el Señor, Mateo capítulo 24, verso número 40 y 41, dice: estarán dos en el campo, recordando que puede ser también en el molino o hasta en una misma cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Igual en el verso 41, las dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y si a esto le añades lo que decía Lucas, dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Sea honesto con lo que le voy a preguntar y contéstese a sí mismo. ¿Le ha pasado que está en un cuarto acompañado de su pareja o de algún hermano en la fe y está haciendo y conversando y de pronto se queda un silencio y usted mira y ya no está? Y usted dice: oye, el rapto. ¿Le ha pasado? Sea honesto, ¿le ha pasado o no? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Me quedé. ¿Le ha pasado? ¿Verdad que sí? Claro, yo sé que sí. Pero también ha pasado que cuando le ha venido ese escalofrío por la columna vertebral, inmediatamente usted dice: no, el rapto no puede ser porque yo estoy bien con Dios. Y si hubiera sido, yo me hubiera ido. Eso es segundos que pasa. Eso pasa en segundos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da convicción a mi espíritu, a tu espíritu, de que eres o no un hijo de Dios. Él te da convicción. Dice: no, el rapto no puede ser. Y claro, y en tu desvarío momentáneo dice: fulana, claro, con duda, ¿no? Dice: sí, aquí estoy, es que salí a ver la ropa que estaba lavando. Ah, ya. Y ahí, oye, pero te fuiste sin avisar. Sí, es que ya se estaba pasando, se iba a volver a remojar la ropa. Mi amado, cuando vamos a la Escritura, quisiera por favor que me acompañes en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 4 al 5. Este texto creo que ya lo leímos, ¿verdad? Sí, perdón, ya lo leímos, sí. Tito entonces, Tito capítulo 2. Sí, esto lo dimos al inicio, 2 Corintios 5, verso 4 al 5, de las arras del Espíritu. Tito capítulo número 2. Carta a Tito, capítulo número 2. ¿Lo encontró? Verso 11, voy a leer. Verso 11 al verso número 14. Dice el Señor. ¿Lo encontró ya? Tito capítulo 2, verso 11 al 14. Mira que he tomado textos atípicos dentro de estas enseñanzas. Dice el verso 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a
todos los hombres. Claro, no todos la aprovechan. Verso 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, ¿qué cosa? En este siglo, sobria, justa y piadosamente. Ahora, ¿por qué? Si ya Cristo dijo que me venía a ver. ¿Por qué? Porque mientras la espera dura, no pierdas, Tito, no lo pierdas. Vuelve a Mateo 24, versículo número 42. No lo pierdas, porque lo vamos a cotejar para concluir. ¿Qué decía Mateo 24, verso 42? Velad pues, porque no sabéis a qué hora, ¿qué dice? O en qué momento habrá de venir nuestro Señor. Verso número, volviendo por favor al versículo número 12, nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero ojo, ¿bajo qué? No lo sé, quisiera decirlo de la mejor manera posible, pero ¿bajo qué premisa? Mira, un niño en Navidad o en semana ya de Navidad vivirá justa, sabia y piadosamente. ¿A la espera de qué? Del regalo prometido. Claro, es que habría de ser un tonto hacer tener coraje al padre un día 23 de diciembre. Ni loco, pues, hermano. Ese día ese muchacho se levanta pero de puntillas. Hasta el desayuno le lleva a la cama a la mamá. Ahora, ¿bajo qué premisa debe de vivir la iglesia en este mundo? ¿Qué ha dicho el Señor? Lea, ¿qué dice el Señor? De manera sobria, justa y piadosa. Ahora, ¿cuál es la premisa de la iglesia? ¿El regalo de la Navidad? No. ¿Qué dice la Biblia? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y eso cuándo? Cuando venga por nosotros. Así como el niño en su sabiduría terrena se guarda, ¿sí?, para no hacer nada que le pueda hacer perder, ¿qué cosa? Su regalo. Mi amado, no irse en el rapto de la iglesia sería, mi amado, una torpeza por parte de su iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que me puedo ir después. Porque allí hay muchos que están, hermano, nada. ¿Verdad? La pregunta clave, ¿hay segunda oportunidad luego del rapto? No lo voy a responder, porque lo voy a dejar para el siguiente domingo. Pero vaya viendo el asunto. Dice la Escritura que mi inclinación para esperar la venida del Señor ha de ser el estar sobrio, justo y piadoso en mi forma o en mi estilo de vida. Dice el Señor, versículo número 14, quien se dio, es decir, Él dio el primer y gran paso, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, es decir, de su pertenencia, celoso ¿de qué? De buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie, ¿qué cosa?, te vaya a menospreciar lo que estás enseñando.
Hermano, no, si ya el Señor ya entró en mi corazón, ya está garantizado mi salida de esta tierra cuando Él venga. Mi amado, ¿por qué crees que el Señor aquí te lo advierte? Te lo anuncia y te lo dice: mientras esperas mi manifestación, te ordeno, te lo enseño y te lo digo. Vive en este mundo sobrio, justo y piadosamente. Porque yo te redimí, como lo dice el 14, porque yo me di por ti, te redimí y te purifiqué. ¿Para qué? Para que vayas otra vez al mundo a empuercarte y ensuciarte. No. ¿Para qué? Para poder ser parte de mi propio pueblo y celoso de buenas obras. No que las obras me salven, pero las obras manifiestan lo que soy en Cristo Jesús. Eso sí. Si tú dices: soy buen cocinero, soy buena cocinera, y los platillos que haces no se lo come ni tu mascota, dirá: mi amado, este de oficio no tiene nada, es un charlatán. Insisto, si esto lo aplico al espiritual es lo mismo. Si tú dices que eres cristiano, si dices que eres hermano en la fe, si dices que eres un observador de la palabra y vives como te dé la gana, eres un charlatán. Pondríamos en tela de duda si realmente eres o no de Cristo. Mi amado, el Señor nos menciona pues en el capítulo número 24, que es el texto ya final: velad, verso 42, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y me quedo con una interrogante para el próximo domingo. ¿Hay segunda vuelta en esto? ¿Podría irme en la segunda llamada? Ahora, primero debo de saber bíblicamente si hay segunda llamada. Y si la hay, ¿qué garantía tengo si ya el Señor vino y tomó las arras que dejó? ¿Qué le parece? Muchos han dicho: hermano, está bien, yo sé que la cabeza tengo que dar para poder garantizar mi salvación o mi redención más que todo. ¿Estás seguro de aquello? ¿Qué dice la Biblia con respecto a si hay o no, luego de la venida de Cristo en las nubes, si nos podríamos llegar a embarcar en el tren de la salvación, como lo dicen los Viper, las hormiguitas, en las canciones para niños? ¿Hay otra oportunidad luego del rapto? ¿Qué te han dicho? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Realmente lo crees? Si lo quieres descubrir, ven el próximo domingo y lo sabrás con la ayuda del Espíritu Santo. Pero no me puedo ir de este altar sin poder decirte: amado, si tú amas al Señor, si realmente le esperas y mantienes fiel la vocación de su llamado, mi amado, te irás con Él cuando Él venga. Amén. Sería absurdo luchar tanto. Sería contraproducente, mi amado, haber soportado en Dios tanto por Él, como para poder decirle en su venida: Señor, hoy no, mañana, ven por mí mañana. ¿Tú crees que sería lo idóneo? Mi amado, no te confundas. El Señor nos ha dado una oportunidad. Aprovéchala. Sí, porque lo que Dios nos dio, mi amado hermano, lo quisieran tener los reyes y los príncipes en el Seol. Pero no lo tendrán. Pero lo tienes tú, pueblo humilde
que ha podido saber del conocimiento y de la salvación del Señor. Tienes algo que los reyes quisieran, pero Dios te lo ha dado a ti porque eres su pueblo que ha sido rescatado por gracia y por misericordia. Amén. Espero, mi amado hermano, que en esta noche el Espíritu Santo te haya dado un aliento para poder esperar con mucha mayor atención por la venida de nuestro Salvador. Oremos al Espíritu Santo. Oh amado Espíritu de Dios, tú eres para la iglesia la garantía de que el día del advenimiento de nuestro Salvador será para nosotros algo real. Dice la Escritura, oh Dios, conforme a esa venida tuya, por lo cual os deseo